principio, mi fin, la razón por la que quiero vivir. Para aquellos que han creído en las palabras del Mesías y conocen que la verdad puede más que la razón. Para aquellos que son hijos de Abraham y herederos conforme a la promesa. Para una generación desafiante. Una generación que no claudica, que no teme, que sabe oír la voz de su pastor y que están dispuestos a decir: heme aquí, envíame a mí. Para todos ellos, Sucat David. Principio, mi fin, la razón por la que quiero vivir. Bueno, quiero, como siempre, también darle la bienvenida a todas las personas que nos siguen a través de la página de Facebook, a través de la página de Instagram, a los que nos están escuchando a través de las redes sociales, de Spotify también y de YouTube. Decirles que esta palabra del Eterno que ha traído para nosotros no es nada más lo que dijo los profetas, es como agua que lava nuestro ser. Era aquello, el refrigerio, el reposo que tanto y tanto habíamos estado esperando. Así que es mi oración, Señor, que puedas usar este vaso que soy para que tú puedas, Señor, usarme, Padre. Permíteme ser el perro del pastor, Señor. El perro que ladre y lo único que hace es guiar a las ovejas hacia la voz de nuestro único pastor y nuestro único rabino, que eres tú, Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo el Mesías, Yeshua HaMashiach. Amén. Amén. Bueno, y espero que estén listos. Hoy, el día de la fecha, vamos a estudiar Romanos capítulo 5. La verdad que ha sido un capítulo que a mí particularmente me ha tocado mucho. Sé que la serie de Romanos nos está abriendo los ojos tremendamente. Y me pasa muchas veces, me están mandando algunos mensajes por interno de personas que tienen dudas, tienen preguntas, y mi consejo siempre es el mismo. No se queden estudiando una parte, ¿sí? Antes de reformularse preguntas, antes de inclusive angustiarse, como me pasó en una conversación con una persona a través de la página de Desafiante, estudien la idea completa, el panorama completo, háganse una idea general, ¿sí? Porque si no es como aquel hombre que cerrado los ojos los llevaron a 5 hombres a tocar un elefante. Uno tocaba la nariz y dijo, es una serpiente porque es larga y es una serpiente, ¿no? Otro tocaba unos grandes pies y dice, no, ¿esto qué será? Y otro tocaba la cola. Y cada uno tenía una idea distinta de lo que estaba tocando. Mi consejo es, Pablo no envió un capítulo ni versículos, Pablo envió una carta dirigida al pueblo de Romanos. Pongámonos en contexto y leamos toda la carta, ¿sí? Ese es el anhelo de mi corazón y por eso la idea de crear Romanos en las palabras de Pablo, ¿sí? Estudiar los capítulos verso por verso, versículo por versículo, en el contexto de la totalidad, no en versículos. Agárrense de los asientos porque arranca el día de la fecha Romanos en las palabras de Pablo, capítulo 5. Y dice así: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice, justificados pues por la fe. Y ya sabemos, ¿sí? Algo que me he predeterminado en mi corazón es ya no ser repetitivo con las cosas y decir a las personas que los que no entienden algunas cosas de Romanos 5, lean Romanos 4, estudien Romanos 3, 2 y 1. Están todos los videos anteriormente para que se pongan en contexto de esto. Justificados por la fe, por la emuná, por la fidelidad de la palabra de Dios, ¿sí? Uno pensaría que somos justos, ¿por qué? Somos justificados por la fe, pero por la fidelidad de la palabra de Dios. ¿Dónde dice eso? Leámoslo nuevamente. Romanos 2:13 dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley los que son justificados ante Dios. Entonces, si yo quiero ser justificado por la muerte del Mesías, yo tengo que vivir como Él vivió. Y Él vivió guardando la ley. Dice, yo no vine a abolir la ley o los profetas, yo vine a darle cumplimiento. Mateo capítulo 5, verso 17. Entonces, entendiendo que estamos justificados por la fe, no por una creencia vana, sino por la obediencia a sus mandamientos, tenemos paz. Tener paz, tener shalom, ¿sí? Porque no es lo mismo paz en el hebreo que en el griego. Mucha atención, porque
La paz del shalom que Dios habla, ¿sí? Es una paz que, como dice la Biblia, excede todo entendimiento. No puede estar tan contento este tipo con todo lo que le ha pasado en la vida. No puede estar esta señorita contenta con todo lo que le dicen. No puede estar en paz. No puede ser así. Porque en el griego tú puedes usar la palabra pax, P-A-X, que significa ausencia de guerras. Entonces nuestra paz, cuando amamos al Señor, no viene dirigida por la situación en la que estemos pasando, ¿sí? Sino por nuestra fidelidad a la palabra del Eterno. Y eso es lo que yo les he querido traer hoy, trayéndole esto que es el diccionario pictográfico de la palabra del Eterno. Lo lindo de estudiar la palabra desde el hebreo original es que toda palabra se compone de raíces y cada raíz tiene algo muy importante, un símbolo pictográfico. Antes, en la época de las cavernas y en la época de los primeros idiomas, no había palabras. Todo era con imágenes, ¿no? Entonces, así mismo, la palabra hebrea, ¿sí? Para shalom, para paz, es la palabra que lo conforma. El shin, ¿sí? El shin es la palabra hebrea que habla de los dientes, de alguien que come, ¿sí? La segunda raíz que tiene es la palabra lamet. La lamet, ¿a qué se parece? A un bastón del pastor. Entonces, ¿qué es el shalom? Es cuando una persona come algo que le da el pastor. Vamos a ver, ¿quieren ver qué es eso? La tercera raíz es la palabra mem, que es aguas, ¿sí? ¿Qué es el agua para nosotros? La palabra. Es el agua que te lava. Entonces, cuando yo digo, yo tengo paz, yo tengo shalom, lo que yo tengo es shin lamen mem. O sea, yo como de las palabras que dice mi pastor. ¿Sí? Porque esto es muy importante, porque la misma raíz de la palabra shalom, adivinen en qué letra también está, en la palabra Shabbat, ¿sí? Que también quiere decir kalá chin. Chin son dientes, ¿sí? O bet chin, y bet es casa. Una casa que come la palabra de Dios, una casa que se alimenta de la palabra de Dios, es una casa donde hay Shabbat, donde hay plenitud y donde hay gozo. Amén, amén. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz, shalom, para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. 2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. O sea, alguien me dice, yo quiero estar lleno de la gracia. ¿Cuál es la entrada? La fe. ¿La qué? La fidelidad a la palabra de Dios. Eso es vivir en gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y miren que dice que la entrada es ¿por qué? Por fe. Y este capítulo de Romanos, si yo lo pudiese resumir, se resume en esto. Romanos 1:17, lo empezamos estudiando, porque en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. O sea, es por fe, es creyendo en la palabra de Dios, y es para fe, es para mantenernos de principio a fin, es con la fidelidad a la palabra del Eterno. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá, y es muy interesante, porque aquí dice, porque en el Evangelio, o sea, está hablando del Evangelio, pero qué interesante que Pablo, cuando habla del Evangelio, está citando el libro de Habacuc. Muy interesante, para Pablo, el Evangelio tiene referencia en el Antiguo Testamento, no en el Nuevo. ¿Y qué está hablando Habacuc en ese momento? Él está diciendo, Señor, mira este pueblo que no se arrepiente, mira Israel que no te busca. Y él dice, tranquilo, porque yo tengo a uno, yo tengo al inicuo, yo tengo al babilonio, yo tengo a Nabucodonosor que va a venir y se los va a llevar como esclavos. Y se pone Habacuc mal y dice, Señor, por favor, no permitas que este se enseñoree sobre nosotros. Mira lo que va a pasar. Y el Señor le dice, mira, Habacuc, mas el justo por la fe vivirá. Pueden pasarte muchas cosas, Habacuc, pero si tú eres fiel a mi palabra, no depende del rey donde tú vivas, tu protección y tu cuidado. Si vives bajo mis estatutos que yo te pongo delante de ti. 3. Y no solo esto, sino también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y yo no quería quedarme con este hermoso versículo en la Reina Valera, y quería regalarle una de mis traducciones favoritas, la Nueva Traducción Viviente. Y mire cómo lo dice ahí, me encanta, dice así. Y también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades. ¡Wow!
esta es la forma de vivir en una prueba o dificultad, según nuestro Mesías, es vivir alegres. ¿En serio? Sí. Nuestro Mesías nos enseña a que debemos vivir alegres en las pruebas y dificultades, ¿sí? Tener paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan a bien. ¿Estás pasando un problema y una dificultad en tu vida? ¿Sí? Dios nos ha puesto un mandamiento, ¿sí? A través de usando a Shaul, a Pablo, y es estar contentos en la desgracia. ¿Está lícito llorar de angustia? Sí. Te es lícito, ¿sí? Pero sabiendo dentro de ti que hay un gozo mayor, ¿sí? Sabiendo que hay algo más allá. Y a veces toca solamente respirar profundo y decir, falta poco para pasar. Yo sé que Él tiene algo mejor para mí, pero pongan mucha atención, sobre todo aquellos que estamos pasando un tiempo de prueba. Y preguntan, pero yo estoy pasando, pero Dios está mirando que estoy pasando esta prueba. Mira lo que dice el versículo. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Verso 4. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. ¿Ven? Debemos estar con la alegría en las pruebas porque el Señor lo está permitiendo para desarrollar ¿qué? Resistencia, carácter firme. Saben que no hay nada más, a mí me pasa, nada más gratificante que charlar con una persona segura, ¿sí? Charlar con una persona que está realmente segura en el Mesías, como dijo el Mesías, ¿sí? Maldito el hombre que sigue al hombre. No, mi confianza está puesta en el Señor. Sí, todo el mundo habla, oh, qué crisis, mira el presidente, oh, los políticos, mientras que esa persona dice, mira, Dios pone y quita reyes, pero el justo por la fe vivirá. No importa el país donde esté, ¿sí? Si el Señor ahí me ha puesto, el Señor está conmigo y Él me cuidará. Entonces Él está viendo de lejos y dice, mira, Él está entendiendo que la prueba produce resistencia. Y esa resistencia va a desarrollar ¿en qué? Una firmeza de carácter, ¿sí? Ya cuando te pasan ciertas cosas y Dios las permitió, te haces más fuerte y dices, yo no cambio a mi Señor. Yo no cambio esto que tengo por nada. Fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y yo les quería traer esto. Ustedes saben que, bueno, a mí el mundo de la medicina me encanta. Y quería mostrarles este ejemplo que para mí es el mejor ejemplo, ¿sí? En la panza de la mamá, nosotros, ¿qué nos forma? La carne, ¿verdad? Estamos formando nuestros nervios, estamos formando nuestros ojos, nuestros músculos, nuestro cuerpo. Y pasamos 9 largos meses así. Pero también cuando salimos en nuestra vida, es otra etapa, donde nosotros también ¿qué estamos desarrollando? El carácter, el alma, estamos corrigiendo, el tikkun, ¿sí? La rectificación de nuestra alma. O sea, el desarrollar, ya no nuestro cuerpo, ¿sí? Sino nuestra mente. Algo que va a ser la prueba fehaciente de que nosotros amamos a Dios, nuestro carácter, ¿sí? Nuestras actitudes. Entonces, por 9 largos meses nosotros pasamos, y nuestra vida puede parecerse a esto, ¿sí? Al principio tenemos mucho espacio en la panza de mamá. ¿Y luego qué pasa cuando crecemos? Y estamos más apretados, ¿sí? A veces el embarazo es lindo al principio y luego empiezan los vómitos, ¿no? Y eso no quiere decir que uno no ame al hijo que lleva a una mujer en su panza o un padre que ve y la ve que vomita. Y a veces el embarazo no es fácil, ¿sí? Y a veces ya el nene empieza y empezamos con dolores de parto, como dice la palabra. Porque no es fácil la vida, pero esa resistencia es la que el Señor está buscando en nosotros en medio de las dificultades. Y yo quería traerles algo que me gusta mucho, y es una historia que escuché un día. Estaban 2 bebés dentro de la panza de mamá, eran gemelares, y uno le decía al otro, ¿sabes qué genial va a ser cuando salgamos de la panza? Qué genial va a ser esto, y yo he escuchado historias de que cuando uno sale hay un mundo afuera. El otro le dice, ay Alberto, tú siempre tan fabulando cosas. No hay vida después del parto. No existe la vida después del parto. Este agua, este líquido amniótico es todo lo que hay. O dime tú, ¿cuántos has visto que han salido por el canal del parto y han vuelto para contarnos cómo es del otro lado? Nadie ha hecho eso. Entonces la vida después del parto no existe. Y el otro dice, ¿sabes? En la noche, cuando tú dejas de roncar y estás muy callado, me parece escuchar la voz de mamá. Y creo que está ahí y nos está esperando.
Yo sé que la historia puede parecer algo rara, pero así vivimos muchas veces. Ya estamos en este tiempo que estamos gestando algo que es nuestra alma, que es lo que vamos a presentar a Dios delante. Y muchos dicen, no hay vida después de esto, ¿sí? Pero yo les puedo decir algo, hay vida después de esto, y cuando hacemos silencio, vamos a escuchar la voz del Eterno que nos dice que nos está esperando al otro lado. No bajemos los brazos, no nos rindamos, ¿sí? Esto tal vez no es para todos, pero es para aquellos que Él llamó desde antes de la fundación del mundo. A mí me sensibiliza esto de la palabra. Yo a veces cuando hablo veo dos tipos de personas, a veces hasta tres. Veo el que pone una atención en la palabra y dice, esto es para mí, esto es para mí, esto está más emocionante que un Boca River, en esta gano. Otra persona que dice, esto no sé qué hice acá, ¿a qué hora se termina? Y la otra persona que a veces está dormida y ni se da cuenta. Pero lo que digo que esto para aquel que ama al Señor y aquel que está guardado desde antes de la fundación del mundo, esto, no hay nada mejor que esto. 5. Y la esperanza por la salvación no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y muchos dirían, el Espíritu Santo, me agarraron mi tema favorito. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el tema del Espíritu Santo dice que el Espíritu Santo nos fue dado. Y vas a encontrar, ¿sí?, en los estudios bíblicos regulares, la palabra de recibe al Espíritu Santo. Y yo quiero ser extremadamente cuidadoso con el tema de desarrollar el Espíritu Santo, ¿sí? Y quererlo llevar un poco más allá. Mucho más allá que el hecho de tener una experiencia sobrenatural, ¿sí? Es apegarnos a lo que tal vez esa experiencia nos va a llevar. Una persona que tal vez no conoce nada de la Escritura y tiene un encuentro sobrenatural a través de una manifestación del Espíritu Santo, algo original y genuino, maravilloso. Pero eso, ¿a qué tiene que llevarnos? ¿Sí? Tiene que llevarnos ¿a qué? A buscar aún más de la palabra del Eterno. ¿Por qué? Veamos lo que dice la Escritura acerca de la unción del Espíritu Santo, ¿sí? Yo no me quiero meter mucho en este tema, y para los que quieran estudiar a profundidad, les ruego, vayan al estudio bíblico de 1 de Juan, capítulo 2, parte 2, donde extiendo a cabalidad 1 hora explicando todo lo que es el don de lenguas, todo lo que es caer de espaldas, todo lo que es el desarrollo de la unción y las manifestaciones del Espíritu Santo. Pero esta vez se los voy a deber y por favor vayan a ese estudio bíblico. La unción del Espíritu Santo. Hay un principio importante en la Biblia que se llama, para poderlo estudiar, el principio de la primera mención. Y es buscar en la Biblia la primera vez que se habló de un asunto. Ejemplo, cuando alguien quiere estudiar del diezmo, no puede ir a estudiar Malaquías. Tiene que ir a estudiar Génesis capítulo 28, cuando Abraham, sin haber una congregación, le dio los diezmos de todos al rey de Salem. Si alguien quiere hablar de la pareja o del matrimonio o del divorcio, no puede ir a estudiar las leyes en Levítico. Tiene que irse al jardín del Edén. ¿Qué fue lo que hizo el Mesías? ¿Sí? Los fariseos decían, no, Shammai dice que si no te gusta te separas de tu mujer. Gilel decía, no, solamente por causa de fornicación. Yeshua, Jesús, dinos tú qué piensas. Y él, en vez de irse a la ley, hizo el principio de la primera mención. Y dice, mira, en el principio no era así. Lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Entonces, el principio de la primera mención, para hablar de la unción del Espíritu Santo, del ungir a alguien, es esta. Levíticos 8:12 dice, y derramó aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. Entonces, la unción del Espíritu es específicamente para los sacerdotes. ¿Qué es un sacerdote? Un hombre, una mujer que está destinado a llevar la palabra de Dios. Entonces decir, yo estoy lleno del Espíritu, recibí la unción, tiene una función, que es enseñar la palabra del Eterno. Ser un sacerdote, como lo dijo el Mesías, reyes y sacerdotes para nuestro Señor. Entonces, vamos a ver qué es recibir al Espíritu Santo. Acompáñenme. Ezequiel, capítulo 36, versículo 26 dice, les daré un nuevo corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. ¿Cuántos quieren un espíritu nuevo dentro de nosotros? Amén. Quitaré de vosotros el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. 27, pondré dentro de vosotros mi espíritu, su Espíritu Santo. Amén. Y haré que andéis en mis estatutos y que guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Entonces,
¿cuál es el sello del Espíritu Santo? ¿Cuál es la mayor señal de que nosotros tenemos el Espíritu de Dios? Es que haré que guarden mis estatutos y que guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Lo que dice también Romanos, no son los oidores de la ley los justos, sino los hacedores de la ley. Entonces, ¿qué les parece que yo diga que estoy lleno del Espíritu, pero yo deseche la palabra de Dios? ¿Tendré coherencia? ¿Pero qué es estar lleno del Espíritu? Es estar lleno de los estatutos y guardando los preceptos de Dios y ponerlos por obra. No se enojen conmigo, simplemente estoy leyendo Ezequiel capítulo 36. Pero estamos entonces llenos del Espíritu Santo, entonces eso tiene que causar en nosotros una duda. Lo que yo sé es real, entonces estoy siendo lleno del Espíritu Santo y me ha pasado lo que dice este nene. Es que yo estudio el Nuevo Testamento, ya el Antiguo Testamento para mí ya pasó. Y la respuesta también es sencilla. Está en Hechos capítulo 5 y versículo 32, dice así: nosotros somos testigos de estas cosas y también el Espíritu Santo que Dios ha dado a los que le obedecen. Entonces, estar lleno del Espíritu Santo, aún en el Nuevo Testamento, es guardar la palabra y los mandamientos que Dios ha dado a su pueblo. No nos queda lugar a dudas. Y aquí este nene me dice, es que ahora estamos en el nuevo pacto. Entonces, como estoy en el nuevo pacto, yo ya no guardo las cosas antiguas. Acompáñenme, por favor, a Jeremías, capítulo 31 y versículo 31, donde se habla del nuevo pacto. El único lugar, el principio de la primera mención para el nuevo pacto. Y dice, he aquí que vienen días, dice Adonai, el Eterno, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y uno se quedaría sorprendido. Para un ratito. ¿Dios hace un nuevo pacto solo con la casa de Judá y con la casa de Israel? ¿No hay acaso una casa de los gentiles? ¿No hay acaso una casa de aquellos que no somos parte de Judá o de Israel? Y no lo dice en esta escritura. Tal vez tú escuches otra o encuentres otra. Pero la palabra dice que el nuevo pacto es únicamente con la casa de Judá o con la casa de Israel. Verso 32. No como el pacto que hice con sus padres en el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. ¿Dios hará algo imperfecto? ¿Dios hará cosas imperfectas? Claro que no. La ley es perfecta, dice el Salmo, que cambia el alma. Entonces, si la ley es perfecta, no fue el problema la ley, sino los destinatarios de la ley que transgredieron el pacto. Aunque fui yo un marido para ellos, dice Adonai, verso 33, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Adonai. ¿Cuántos están en el nuevo pacto? Amén. Muchos estamos en el nuevo pacto. Ahora vamos a leer textualmente qué significa estar en el nuevo pacto, en el pacto de la muerte del Mesías. Dice así, verso 33, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. ¡Wow! Estar en el nuevo pacto, ser llenos del Espíritu Santo es pertenecer a una de las casas de Judá o de Israel y que la ley que antes, como dice Hebreos 8, se escribió en tablas, ahora ¿dónde están escritas? En nuestros corazones. Lo hemos leído desde la boca del Eterno escrito en su palabra. Romanos 5, verso 6 dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, hay una versión que me gusta, dice, cuando aún éramos flacos, a su tiempo murió por los impíos. Dice que Él murió a su tiempo y esto es muy importante, ¿sí? Yo les voy a pedir que concomitante a este estudio, por favor revisen en los videos el estudio de Daniel, capítulo 9, donde hicimos todo un estudio bíblico con calculadora para saber el día exacto en el que el Mesías tendría que venir. Lean conmigo, 24 de Daniel 9, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad. Daniel está recibiendo y le está hablando, dice le está hablando aquel que tiene un nombre que es sobre todo nombre, le está hablando el ángel del Señor y le dice, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Algo va a pasar, alguien va a venir, va a quitar la prevaricación, va a quitar la iniquidad, va a expiar los pecados y va a ser el santo de los santos. Verso 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas.
Daniel está en Babilonia, le dice que va a venir el Mesías, que va a venir en un tiempo específico. Yo no voy a entrar más en este tema, por favor, vayan a Daniel capítulo 9 en el estudio bíblico, pero lo que sí le dice, ¿sí?, es que después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. O sea, Daniel recibe que en un tiempo predeterminado el Mesías va a venir y lo van a matar. Alguien me preguntaba, Lincoln, ¿dónde está esa parte de que el Mesías debía morir? Porque muchos estudian la parte del Mesías de David, de ese que va a venir en nubes en los cielos y que va a venir con gran poder y gran gloria. Pero en Daniel dice que el Mesías, ¿qué tiene? Que morir. Es más, miren lo que dice aquí, se quitará. Y es la palabra hebrea yekarot, que quiere decir cuando a alguien le quitan la vida. O sea, al Mesías lo iban a matar. En Daniel capítulo 9 lo han leído el día de la fecha. Mas no por sí. No quería morir, lo mataron. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. ¿Qué quiere decir? Esto es Roma, cuando destruye Jerusalén. ¿Cuál es lo que quiero que entiendan en esto? Que el Mesías tenía que venir antes de la destrucción del templo. Entonces, eso no es nuestro Mesías, el Mesías de Israel. No quedan dudas. Es más, si ustedes sacan la cuenta, van a ver que el día exacto que el Mesías tenía que presentarse fue el día cuando nuestro Mesías, Jesús de Nazaret, Yeshua, venía sentado en el pollino de asna, en un pequeño burrito, y la gente decía, Hosana al hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Baruch Hashem Adonai Eloheinu. Entonces, él tenía que venir a su tiempo y lo hizo. Verso 7. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. 9. Por mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Y pongan mucha atención, porque esta palabra que yo resalté, que es mucho más, ¿sí?, es un principio de estudio bíblico judío. Y es que hay algo que se llama el principio de la ley de mayor peso. Cada vez que en la Biblia ustedes vean que dice, y mucho más, es porque Dios está poniendo a través de la letra de la palabra una importancia con mucho más precedente. Entonces lo que está diciendo aquí es que cuando éramos sus enemigos, cuando no sabíamos de la palabra, Él nos amó. Mucho más ahora que ya estamos justificados. Y quiero poner esto en una perspectiva. ¿Cuántas veces les pasó lo de este niño? Dios me perdonó antes, pero esta vez ya con todo lo que he hecho no lo hará. ¿Cuántas veces ustedes dijeron, no, es que ya lo que hice se pasó antes porque no sabía de su palabra? Antes porque yo estaba perdido, pero ahora que yo sabiendo la palabra de Dios, ¿sí? Y uno escucha al enemigo que te dice, la verdad que yo te aconsejo que dejes de ser tan hipócrita. Mejor ya deshazte y no vayas más con Dios. Yo te lo digo de onda porque me importas y yo creo. Y tú dices, ¿de verdad, don Sata, usted piensa? Sí, la verdad que yo te lo digo porque, mira, Dios ha sido bueno contigo y tú todavía de eso te portas mal. Yo dejaría de ser tan hipócrita. Todos los hermanos ahí son santos y tú eres tú mejor vuélvete. ¿De verdad, Sata? Sí, ¿tú crees eso? Sí, yo de onda te lo digo. Entonces son tantas mentiras, porque lo que está diciendo la palabra de acá, por mucho más estando ya justificado. O sea, si Dios, cuando eras su enemigo, cuando estabas flaco, como dice la palabra, cuando estabas en los pecados y delitos, te buscó, ¿cuánto más? No te va a perdonar, no me va a perdonar, no me va a buscar y no se va a cansar de amarme justo ahora que ya nos justificó. Eso tiene que quedarse claro en nosotros, porque si no va a andar como este chico, llorando, es que ya Dios me perdonó 15 veces, ya 20 veces, y Dios cuando te perdona de verdad y se olvida. Y se olvida, dice, por amor a sí mismo, porque Él sabe que Él no puede amar a nadie de verdad sin antes no haber limpiado el corazón. Y eso es muy importante. Si alguien nos hirió, dejémoslo, olvidémoslo, tratemos de olvidarlo para poder seguir amando a esa persona. No como comúnmente se dice, ¿no? Comúnmente, ¿cómo se dice? Te perdono, pero en la primerita que me hagas, saca sonapa en tu cabeza, ¿sí? Pero el Señor no es así. El Señor no lo hace de esa manera. Claro que no. Él mucho más, hay más peso. Cuando tú has escuchado su palabra, Él va a buscarte aún más que antes cuando no lo conocías. Y esto pasa muchas veces. Le creen al enemigo. Entonces dice, ¿serio, don Sata? Sí, mejor volvámonos al mundo. Y te vas. Y te quieres alejar del Señor.
y te alejas, y me alejo del Señor. Claro que sí, claro que he estado en ese lugar, de que me voy y digo, no quiero ser un hipócrita, mejor me alejo de ti, Señor. Creemos que nos alejamos de la congregación, del estudio, pero nos estamos alejando de Él. ¿Y sabes qué? Alguien me dijo algo muy gracioso un día, me dice, yo antes pecaba con singular alegría, y ahora sigo pecando, pero ¿sabes qué? Ya no lo puedo disfrutar. Y yo le decía, y es como la mafia italiana esto, una vez que entrare, no puedes salir nunca más. Puedes hacer lo que tú quieras, pero cuando el Señor te marcó, cuando el Señor puso su sello en ti, no vas a poder. Tal vez puede ser que peques, puede ser que quieras volverte al mundo, pero ¿sabes qué? Te vas a encontrar en esa vuelta de la vida diciendo, ay, cuántos empleados hay en la casa de mi padre que teniendo todo, y yo aquí comiendo, queriendo comer la comida de los cerdos. ¿Sabes qué? A pesar de haberme ido, volveré a la casa de mi padre y le diré, Padre, perdóname, porque he pecado contra Dios y contra ti. Cuando Dios te sella, querido, y esto lo estoy diciendo tal vez para alguien que está aquí o para alguien que está viendo a través de internet, y lo digo por mí mismo, ya cuando uno está marcado por el Señor, es verdad, a veces uno se vuelve a equivocar, pero ¿sabes qué? Como dijo esta persona, ya no puedo pecar como antes. Ya no logro disfrutar lo que disfrutaba antes pecando. Ya no puedo. Ya me compró. Sí, soy Gomer, como dice la palabra. La mujer que estando casada me fui, pero necesito a mi amado. No puedo volver a ser lo que antes fui. Así que no olviden, mucho más ahora su perdón que antes. Mire lo que dice Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y la pregunta es, estando persuadido de esto, estando convencidos, chicos, de esto, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Y muchos me preguntan, Lincoln, ¿cómo yo sé que ya empezó la buena obra en mí y que la va a perfeccionar? Y la respuesta es muy sencilla. Si estás aquí estudiando la palabra, si pudiendo hacer cualquier otra cosa, estás mirando un video a través de las redes sociales y te sientes llamado a través de esto, quiero decirte algo. No yo, Él te quiere decir algo. Que la buena obra que empezó en ti la va a perfeccionar. ¿Y sabes por qué? Porque cuando Dios se pone a hacer algo, Él no se rinde. Él lo hace. Amén. Romanos 5, verso 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, miren esta palabra nuevamente, mucho más, estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, pongan mucha atención, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Sí? Y esto es muy importante. Dice que por un hombre entró el pecado al mundo. ¿Quién es ese hombre? Adán. Vamos a ver lo que dice Génesis 2, 16 y 17. Y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente que morirás. Entonces, ¿por dónde entró el pecado? ¿Sí? Entró sin lugar a dudas por Adán. Le dijo, vas a morir. ¿Qué quiere decir? Que antes de esto Adán era ¿qué? Inmortal. ¿Por qué morimos? Por el pecado. Entonces, a causa del pecado de Adán morimos. Pero les voy a regalar una perla más. Acompáñenme. Miren lo que dice Oseas capítulo 6, versos 6 y verso 7. 6. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y el conocimiento de Dios más que el holocausto. ¿Por qué pereció el pueblo? Por falta del conocimiento de Dios. Dios quiere esto. Dios quiere que nos sentemos a estudiar su palabra. 7. Pongan atención. Miren lo que dice aquí. Mas ellos, cual Adán, está hablando del pueblo de Israel, traspasaron el pacto y allí prevaricaron contra mí. Pongan atención. Miren lo que dice. El pueblo que prevaricó contra él por no obedecer la ley es comparado con Adán. Adán no tenía ley escrita. Adán tenía la instrucción del Eterno. Entonces se cuenta que el pecado estuvo hasta antes de la ley. ¿Pecado qué es? Transgreder la ley del Señor, transgreder sus palabras, sus mandamientos. Él le dio una orden y no la cumplió. Y mira cómo los compara. Adán traspasó el pacto, al igual que nosotros, cuando desobedecemos sus palabras. 12.
Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. 13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, ¿no? Lo que hablamos con Adán, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Y aquí yo les quiero hacer una pregunta a ustedes, muy importante. ¿Cuál es la función más importante de la ley? ¿Qué tiene que causar en la ley? ¿Por qué la ley es tan importante? ¿Por qué la ley del Señor es perfecta que cambia el alma? ¿Sí? ¿Por qué el salmista dice, me deleito en tu ley? ¿Por qué? Y la respuesta es muy sencilla. Romanos 3:19, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. ¿Sí? Cuando tú empiezas a estudiar sus mandamientos, ¿qué te pasa? Empiezas a decir, wow, yo no sabía que estaba transgrediendo en eso. Yo pensé que hablar de la vecina era normal. No es mi vecina que justo está aquí, no. Pero digo, un ejemplo, ¿no? Hablar, chismosear, pensé que no estaba mal. Decirle a esta persona sus 4 verdades, pensé que estaba bien, que era honesto. Y la palabra del Eterno dice que no. Yo pensé que a veces no pagar cuando tenía la plata y decirle, don Lucho, mañana le pago. Pensé que estaba bien, pero resulta que la ley dice que es pecado. Wow. Y ahí te vas dando cuenta que tu boquita y mi boquita es mejor estar cerrada. Entonces, ¿qué causa la ley en nosotros? Nos hace dar cuenta que estamos en falta. Y nos reconocemos que necesitamos a un Dios bueno y a un Dios perdonador que nos dé el camino correcto a seguir. Por eso es importante la ley, para que toda boca se cierre. 5, verso 14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, la cual es figura del que había de venir. 15. Pero el don no fue como la transgresión, el regalo de Dios no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia, y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. 16. Y con el don no sucede como el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que por un hombre, por Adán, ¿cuántos pecaron? Toda su descendencia. Morimos, entró el pecado en el mundo. De Adán hasta ahora que estamos pecando, ¿cuántas personas habrán pecado en el mundo? Un montón. Entonces, póngale $1 por cada persona que vivió y pecó, muy poco. ¿Cuántos miles de millones de dólares habrá? Imagínense la deuda que hay en el mundo del pecado. ¿Se entiende esto? Póngame atención. Entonces, hay una gran deuda de pecado porque miles de personas pecaron. Pero Dios hizo algo más grande, porque al Mesías tomar todo este pecado, toda esta deuda, y con un solo hombre pagar la deuda, ¿sí? Pongan atención, la gracia y la misericordia de Dios fue mayor. ¿Entienden? Porque un solo hombre pagó la deuda de todos. ¿Entienden? Por eso el don es mayor, por eso la gracia es mayor, porque Dios tomó los pecados del mundo y la justicia de un solo hombre. El haber puesto la ira de Dios. Dios condenó el pecado. ¿En quién? En el Mesías. ¿Qué hubiera sido más justo? Que nos castigara uno por uno. Sin embargo, ¿qué hizo? Tomó a uno y lo castigó. ¿Sí? Porque si alguien fue el que disciplinó al Mesías y quien realmente lo castigó, fue el Señor. ¿Por qué? Porque Él es justo. Y al pecado es pecado. Y el pecado debe ser castigado. Entonces, su amor fue más grande, porque por uno solo nos perdonó a todos. Eso es un amor mucho mayor. Verso 18. Así que como por la transgresión de uno, ¿sí?, vino la condenación a todos. Adán pecó y condenamos a todos. De la misma manera, por la justicia de uno solo, vino a todos los hombres la justificación de vida. 19. Porque así como la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, transgresores de la ley, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, para que la gente reconociera: estoy en pecado, yo pensé que no estaba en falta. No, cuando llegas a la ley te das cuenta que estás lleno de pecado. Porque ¿qué pasa cuando una persona anda por la vida como insensible ante el dolor? ¿Han conocido personas que viven como haciendo males? Y vos decís, ¿cómo puede ser que esta persona
haga tantas cosas malas y no tenga algo de culpa ni de... Hay personas, uno conoce. Entonces, ¿cómo pudo haber sido esa masacre de asesinato de gente y que esté tan tranquilo mientras están televisando su juicio? ¿Sí? ¿Por qué? Porque realmente la ley para aquellos que la amamos y que la tomamos de parte de Dios te hace darte cuenta con un dolor en tu corazón que has transgredido y que necesitas perdón y que has estado en falta. Pero más cuando el pecado abundó, ¿qué pasó? Sobreabundó la gracia de Dios. Había tanto pecado, tantos miles de gente pecando, pero sobreabundó la gracia de Dios, porque por tantas transgresiones, uno solo fue castigado. 21, para que así como el pecado reinó para la muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor. Y termina el capítulo. Y yo siento que es como cuando a mí me invitan o voy a comer a un restaurante y me dan solo la ensalada. Y siento como que le faltó algo a la comida. Me falta mi filete, o me falta un poquito más, mis papitas no hice. Yo siento que le faltó algo. Y cuando yo estudio Romanos 5, te soy honesto, y yo estaba terminando de estudiar esto, yo digo, a este capítulo le hace falta algo. Y gracias a Dios por este nene que me hizo darme cuenta de algo. Este niño dice, ¿se acabó Romanos 5? Aquí hay monje encerrado. Con razón Pablo mandaba cartas y no versículos. Si yo me quedase aquí, me quedo como con un concepto, una idea de que, bueno, se introdujo la ley al mundo, pero ahora vino la gracia. Entonces, Lincoln como que queda disparejo. Como que la ley se introdujo y abundó el pecado, pero sobreabundó la gracia. Y te puedes quedar con esa idea. Y les quiero presentar uno de los versículos más torcidos a través de la historia. Acompáñenme. Romanos, capítulo 6, verso 1 y 2. Ahí nomás, enseguida, dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? El campeón de la gracia, el apóstol a los gentiles, dice, está hablando acerca de la transgresión y dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y la respuesta es, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cómo viviremos aún en él? Jesús murió por nosotros, el Mesías de Israel, Yeshua, murió en una cruz para darnos libertad. Pagando el precio múltiples de pecados, el Mesías, Dios lo toma y salda una deuda enorme por su gracia, con un solo hombre. ¿Y qué voy a hacer yo? Voy a decir, no, él ya está. Si él cumplió la ley y sus mandamientos, yo vivo en la gracia. Pero él no dice esto. Saulo dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que abunde la gracia? ¿No hemos escuchado eso? No, eso, olvídate de la ley del Señor. Ya estamos en la gracia y vivimos transgrediendo. ¿Cómo sé lo que es bueno y lo que es malo? Y la voluntad de Dios. Romanos también dice que la voluntad de Dios, ¿dónde está? En la ley y en los mandamientos. Allí está la ley. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Pablo dice, ¿cómo vas a vivir en él para que abunde la gracia? De ninguna manera. Entonces, yo quiero terminar con un concepto importante de qué es pecado. Y alguien me dijo la otra vez, sí, pero es que tú usas Reina Valera. Quiero traerles lo que dice la Nueva Versión Internacional. Una de las versiones mucho usada en el mundo cristiano. Que dice así, Primera de Juan, capítulo 3, verso 4 al 9, la Nueva Versión Internacional dice, todo el que comete pecado quebranta la ley. ¿Cuál ley? La ley de Moisés. Y ni siquiera la ley de Moisés, es la ley del Eterno, porque él siempre dice, dile a los hijos de Israel que yo soy su Elohim. De hecho, el pecado es transgresión de la ley, pero ustedes saben que Jesucristo se manifestó para quitar nuestros pecados, y él no tiene pecado. Todo el que permanece en él no practica el pecado. Y alguien me dijo la otra vez, o sea que tú no eres pecador, si la Biblia dice que todos somos pecadores y que no hay ninguno justo delante de él. Sí, todos podemos pecar, pero no practicar el pecado. ¿Sí? Ok, se te escapó. Hiciste lo malo delante de los ojos de Dios, pero trata con tu vida. Pon cada fuero más íntimo de tu ser. Tú sabes qué hacer. Tú sabes cómo apagar la computadora para no ver lo malo. Tú sabes qué hacer con esa compañera de la cual sabes que tu oído está al rojo vivo cuando la escuchas.
Tú sabes qué hacer con ese jefe que te está pidiendo que hagas cosas indebidas. Tú sabes qué hacer con aquella situación en el trabajo que no agrada a Dios. Tú sabes qué hacer con esa situación de tu hijo. Tú sabes qué hacer. Depende de nosotros. Está bien, pecar, pero no practicar, no consentir el pecado en nuestras vidas. Todo el que permanece en él, verso 6, no practica el pecado, porque todo el que practica el pecado no lo ha visto ni lo ha conocido. Entonces alguien que me dice, no, yo tengo una relación con Dios, pero bárbara. No sabes, no, la relación que yo tengo con Dios no la tiene nadie. ¿Sí? Yo conozco a Dios. Bueno, si la palabra dice, Juan, el apóstol del amor, te está diciendo en este momento que aquel que guarda su palabra, el que no comete pecado, el que no transgrede la ley, ese es el que le conoce. Verso 7, queridos hijos, que nadie los engañe. Escuchen bien, nos está diciendo que nadie nos engañe. El que practica la justicia es justo, así como él es justo. Pero el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. Y el Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él. No puede practicar el pecado porque ha nacido de Dios. Muy importante, porque todo esto es un proceso, ¿sí? Esto es como Pablo lo viene diciendo. Cuando éramos débiles, Él nos llamó. Mucho más, estando acá, somos justificados por Él, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? A decir, no, como yo ya sé cómo soy, yo ni me pongo a hacer cosas porque yo no doy para esas cosas. No, digo, tengo que entrenar mi vida. Está bien. Puedo caer en pecado, pero ¿sabes qué? No voy a practicarlo deliberadamente. Voy a entrenar con todo mi esfuerzo el guardar sus mandamientos. Está bien, son muchos mandamientos. Bueno, arranco guardando uno. Guardo un mandamiento. Empieza por guardar uno solo. Había un hombre que su padre muere y en su testamento le dice, mira, le voy a dar todo lo que tengo a mi mayordomo, al siervo que nació en mi casa, pero a mi hijo, y el hijo estaba diciendo, si al mayordomo le dio todo, a mí me la va a dar, pero no se va a cansar de darme las cosas. A mi hijo solo le voy a dar una sola cosa que él quiera. Puede elegirla en el momento de mi muerte. Y el hijo se pone a pensar, solo puedo elegir una cosa. ¿Qué elijo? Uno le decían, elige el auto, la casa, las cuentas de banco. Y él dijo, elijo al siervo. Elijo que el mayordomo esté bajo mi tutela. Así que todo lo del mayordomo pasó a ser de él. ¿Entienden? Cuando podamos elegir sus mandamientos, empecemos por uno. Y es mi deseo que el mandamiento que puedan guardar y que podamos empezar a guardar con todo nuestro corazón, ¿sí?, sea el de amar a Dios. Y la mejor forma de amar a Dios es guardando su día. Cuando tú te sientas con tu familia a deleitarte en la palabra. Muchos dicen, no, pero guardar el Shabbat es atadura. Mi vida cambió desde que guardé el Shabbat. Mis hijos cambiaron desde que guardé el Shabbat. Mi esposa, mi matrimonio cambió. Cuando yo le dije a mi esposa, sabes que este día está separado para que yo, que no sabía en ese momento estudiar la palabra de Dios, te la voy a enseñar a ti y a mis hijos. Y es mi anhelo que mis hijos un día puedan enseñarle a mis nietos cada Shabbat a estudiar la palabra del Eterno. Que podamos abrazar sus mandamientos y hacerlos por obra. Amén. Quiero darle gracias al Eterno por este tiempo y por aquella palabra que cae en nuestros corazones y dé un fruto abundante. Quiero despedirme de este día, no solamente de ustedes, sino de las personas que han estado escuchando a través de Facebook. Nos vemos la próxima semana para poder estudiar Romanos capítulo 6. No se lo pierdan. Shabbat Shalom. Principio, mi fin, la razón por la que quiero vivir. Para aquellos que han creído en las palabras del Mesías y conocen que la verdad puede más que la razón. Para aquellos que son hijos de Abraham y herederos conforme a la promesa. Para una generación desafiante. Una generación que no claudica, que no teme, que sabe oír la voz de su pastor y que están dispuestos a decir, heme aquí, envíame a mí. Para todos ellos, Sucat David.